Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Continuamos en vivo aquí en Radio La Regional, ya conversando fuera de micrófono sobre temas varios y muy interesantes. Ya se me estaban viniendo otras ideas a la cabeza para hablar sobre educación, sobre la formación docente, sobre, la realidad universitaria que tenemos hoy a la hora de formar profesionales. Pero ya gentilmente les agradecemos tanto a Leticia Pou como a Natalia Enzuate de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza aquí de nuestra sede universitaria, que nos acompañen, que hayan aceptado estos minutos para conversar. El próximo 24 de abril, a partir de las 16 horas, van a estar llevando adelante junto a Ana Paula Gómez del Departamento de Ciencias Sociales e integrante del GEDIS, la charla Discapacidad y Educación Inclusiva, Desafíos y Tensiones aquí en nuestro CENUR. Saludarlas, agradecerles y abrir un poco el micro para conversar sobre discapacidad y educación inclusiva, menudo desafío y cuál es la realidad específicamente de nuestro CENUR. Bienvenidas y gracias una vez más. Bueno, muchas gracias Marilina por la invitación. Muchas gracias y buenos días para la audiencia. Vamos a intercambiar un poco acerca de qué se trata este encuentro. ¿Cómo surge esta charla? ¿Por qué poner en la mesa estas cuestiones en vinculación a esta situación y a la realidad de la discapacidad y de la educación, específicamente aquí en nuestro CENUR, nuestra realidad? Bien, en realidad esta charla es como un elemento más de un conjunto de acciones que venimos trabajando con Ana Paula Gómez, que vos la mencionaste, del Departamento de Ciencias Sociales, que es una docente investigadora que ustedes la han tenido acá también en la radio varias veces, muy formada en lo que tiene que ver con educación inclusiva, sobre todo en el área de discapacidad. Y nosotros desde la UAE, Natalia, que viene desde más tiempo que yo, diríamos, ya tenemos como líneas prioritarias dentro de lo que es una de las funciones, de las tantas funciones que tiene la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, trabajar con la inclusión educativa. Tenemos como dos grupos estudiantiles como muy fuertes, uno son las personas en situación de discapacidad y otra es el grupo de estudiantes privados de libertad, ¿no? En esas dos líneas venimos haciendo como varias acciones y nos hemos encontrado con Ana Paula, que es una colega que tiene un bagaje importante y que tiene muchas ideas, y entonces un poco para sensibilizar al colectivo docente, que nosotros somos conscientes de que existen normas, que existen leyes que hablan de la inclusión educativa, que son marcos que nos dicen que nadie puede o nadie debería quedar expulsado de la universidad por no tener las condiciones para cursar igual que cualquier otra persona. Sin embargo, sabemos que en la práctica hay muchas cosas que hay que trabajar, y una de ellas es la sensibilización del colectivo docente. También lo hacemos en el marco del curso introductorio con los estudiantes. Entonces, en esa línea de seguir aportando, de seguir abriendo debates, porque bien lo decías vos, hay desafíos, hay condiciones institucionales que favorecen o no a veces a la inclusión, y ponerlo en discusión es el plano como relevante para partir de la base de qué problemas estamos teniendo, ¿no? A veces hay como un nivel de desconocimiento sobre las normativas que hace que pase un estudiante en estas condiciones por nuestro salón y que ni siquiera reparemos en que tenemos algunas herramientas y algunos equipos docentes que están para favorecer esos tránsitos, ¿no? No sé, Nati, si vos crees. Sí, en este sentido, nosotros venimos trabajando lo que tiene que ver con ajuste curricular, que no lo hacemos solo, lo hacemos en coordinación con el equipo psicopedagógico del Sistema Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Y una de las cosas que hacemos es captar a los estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad, y generamos un expediente para que el estudiante tenga un documento oficial institucional que lo avale al momento de generar recomendaciones para los docentes al momento de ser evaluado, porque no todos aprendemos de la misma forma. Y lo mismo, las evaluaciones a veces requieren de algunos ajustes para que sea accesible. Entonces trabajamos en eso. ¿Con qué tipo de planteos o de situaciones se encuentran en la diversidad
de carreras y de disciplinas que tenemos aquí en nuestro centro regional y con la cantidad de docentes, de grupos con los cuales tenemos y bueno, sabiendo que en Salto hay un equipo de unidad de apoyo a la enseñanza, en Paysandú hay otro, pero bueno, seguramente también ahí sentamos un poco la escasez de recursos, ¿no? Pero ¿con qué situaciones se encuentran o qué les suelen informar algunos docentes o algunas docentes a ustedes? Para mí la primera reacción del docente cuando a veces pasa, es algo que venimos conversando con Nati hace tiempo y con Ana Paula también, a veces pasa que el docente se entera de que tiene una persona en situación de discapacidad a raíz de que la UAE media, en esto que explicaba perfectamente Natalia, de los ajustes curriculares, ¿no? Eso es un primer tema que es importante decir, ¿no? A veces si no hay un grupo mediador de decir, bueno, vos tenés una persona sorda, vos tenés una persona con problemas de dislexia, bueno, hay docentes que capaz que en la numerosidad no los perciben, ¿tá? Este encuentro tiene que ver con que los docentes tengan herramientas para saber derivar y pedir apoyo o acompañamiento en estas instancias que lamentablemente como docentes no estamos preparados en el sentido que no tenemos una formación pedagógica para hacernos ver que la diversidad de estrategias tienen que ver con atender a la inclusión, ¿no? Pero después lo que pasa es, y eso capaz que Nati lo puede explicar mejor, cuando ya llega la comunicación oficial de la UAE o el mismo el equipo psicosocial de bienestar hace como algún abordaje, en general lo que hace este equipo es hacer recomendaciones puntuales. Ponete, alguien tiene dislexia, se le recomienda al docente que las pruebas, los parciales, los exámenes sean de manera oral, ¿no? Y a veces lo que pasa o la primera reacción que es muy natural y muy genuina es el temor, ¿no? ¿Cómo voy a hacer en la diversidad de estudiantes para hacer una prueba diferencial si también tengo que atender como una masa, sobre todo pasa en grupos masivos, ¿no? O sea, y tiene que ver con que no estamos como acostumbrados a pensar estrategias para la diversidad, ¿no? Porque también nos pasa con el otro grupo con el cual también trabajamos mucho, que son los estudiantes privados de libertad. En realidad ellos quizás no tienen ajustes en función de los contenidos, pero sí en las tecnologías por las cuales acceden a las clases. Y eso ya genera una ruptura en el docente porque tenés que salir de la zona de confort, de la clase preparada, ya diseñada como para un estudiante ideal. Y bueno, y requiere de estrategias, que son estrategias didácticas, que nosotros estamos para apoyar, pero también que estamos conscientes que hay que construirlas, ¿no? Hay que pensarlas bien y por eso también generar espacios para la reflexión colectiva. A nosotros como UAE nos da insumo para saber por dónde podemos seguir aportando en estos temas. Por eso la importancia de este encuentro del próximo lunes que están promoviendo y difundiendo ustedes, Natalia, para tener como un estado de situación de qué es lo que está pasando aquí en nuestro CENUR, ¿verdad? Sí, sobre todo qué le pasa a los docentes, ¿no? Como comentaba Leti, cuando recibimos una situación de un estudiante que nos requiere generar una adaptación, a veces no tenemos herramientas para poder hacerlo, entonces sí las podemos generar en colectivo y sobre todo que los docentes sepan que está la unidad de apoyo a la enseñanza como un lugar al que pueden acceder para construir esas estrategias. Y decir algo que siempre Ana Paula es como muy consciente de eso, que si estuviera acá lo hubiera dicho seguro, ¿no? Que el camino hacia la inclusión es un camino que recién estamos empezando como Universidad de la República. Estamos muy lejos, por más que haya algunos eslogans de sentirnos de ser realmente una universidad inclusiva. Entonces caminar hacia ahí para mí es como el primer paso, reconocer cuál es la normativa y cuáles son las estrategias existentes que ya están funcionando en la universidad y después hay que seguir problematizando, ¿no? O sea, ustedes fíjense que en el área de la educación, tanto en primaria como en secundaria, hay protocolos, hay planteos constantes de los docentes de cómo trabajar con grupos numerosos cuando tengo una persona que tiene una discapacidad específica que hace que, bueno, yo precise más estrategia. Esas discusiones a nivel UDELAR se están dando, pero necesitan mucho más espacio. Claro, requieren de construcción. Entonces, también este encuentro, una de las cosas que busca es ver, bueno, dónde estamos parados. Porque a partir del encuentro es donde sabemos, bueno, por dónde vamos a empezar y que esto es una construcción colectiva y colaborativa. Y a nivel de CENUR, que por eso también le pusimos en el título CENUR,
creemos que hay algunas buenas noticias, ¿no? En función de esto de ir hacia la inclusión cada vez como más real, que es que con un colectivo de docentes preocupados por el tema, entre los cuales está Ana Paula, estamos nosotros como UAE, pero también está Leonardo Peluso, se formó a fines del 2021 una comisión de inclusión que no existía, que el Consejo pidió que sea cogobernada y que estamos ya en condiciones de decir que es cogobernada porque tenemos estudiantes privados de libertad, estudiantes en situación de discapacidad, tenemos egresados, ¿sí? Y tenemos docentes que de a poquito estamos volviendo también regional, que era lo que el Consejo nos pedía, ¿no? Tenemos representantes de Río Negro, de Artigas, de Paysandú y de Salto, porque la realidad es que fue como una movilización interna de docentes preocupados en Salto que después se fue haciendo cada vez más potente. Y eso, si bien estamos dando como nuestros primeros pasos, ha tenido frutos concretos. Por ejemplo, que esta comisión le planteó al Consejo del CENUR el problema que tenemos con los estudiantes sordos respecto a la lengua de señas, ¿tá? Nosotros, dentro de la Universidad de la República, creo que es de público conocimiento que tenemos el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario que ofrece servicios de lengua de señas, pero en la realidad la política está como bastante centralizada y hay muchos inconvenientes para que haya disponibilidad de intérpretes, sobre todo cuando volvió la presencialidad. ¿Sí? No teníamos intérpretes que pudieran venir a los salones, sí intérpretes de Montevideo que cuando la clase era por Zoom se conectaban sin problema, pero sí había muchos problemas para las clases presenciales. Y también hay un problema del cual Bienestar es bien consciente, porque uno habla con referentes de Bienestar y ellos lo saben, de que además la vida universitaria no es solo entrar al salón de clases. Exacto. La vida universitaria es cogobierno, es juntarme a hacer trabajos grupales, es participar de actividades culturales como las que ofrecen ustedes con el Tocó Venir, y para esas instancias no había intérpretes de bienestar, estaba supeditado solo al momento de la clase. Entonces esta comisión consiguió que se contratara a una intérprete específica para el CENUR, que básicamente está trabajando con los estudiantes sordos de Salto y que está cubriendo otro tipo de actividades también, ¿no? En la medida que puede, porque también, digamos, no tiene una carga horaria amplia, pero eso es un pequeño paso que se ha dado, como decía Nati, en trabajo colectivo. Estos temas son multidimensionales y nunca puede ser solamente un problema de enseñanza, ¿no? Tenemos que pensarlo. Y también hay un tema acá que tiene que ver con qué es lo que me imagino. Por ejemplo, tenemos un intérprete, todo el proceso que llevó para poder hacer esa gestión a nivel institucional, y también las características propias de la actividad del intérprete. Porque, por ejemplo, tenemos una clase. Lo ideal es que haya por lo menos 2 intérpretes, porque el intérprete trabaja media hora, hace un descanso y lo continúa otro. Pero eso nosotros actualmente no lo tenemos. Entonces, bueno, esperemos quizás en algún momento poder resolverlo. Claro, sí. Pero también desde qué lugar partimos cuando nos imaginamos la inclusión y cuáles son los caminos concretos por los cuales se construyen, que a veces no son los mismos que los ideales, ¿no? La inclusión nos plantea muchos desafíos. Es que ahí también había otro desafío, ¿no? Cómo incluir a esta persona, a este intérprete también en la funcionalidad y en la logística diaria de cualquier grupo. Por eso el valor y la importancia de esta actividad a la cual ustedes están convocando a docentes de nuestro CENUR el próximo lunes 24 de abril a partir de las 16 horas y hasta las 18:30 en el salón 1, de la plataforma de investigación aquí en calle Misiones y Varela, en uno de los edificios más nuevos de nuestra sede local. Ana Paula Gómez del Departamento de Ciencias Sociales y del Grupo GEDIS, junto a las compañeras Leticia Pou y Natalia Anzuate de la UAE, abriendo otra puerta, ¿no, chicas? Porque esto también son desafíos para el grupo, para el equipo, tanto aquí en Salto como en Paysandú también, problematizar, tomar insumos, ver cómo se está trabajando, cuál es la realidad de la educación y de la discapacidad y la inclusión aquí en nuestro CENUR, y bueno, qué es lo que podemos seguir trabajando para mejorar estas condiciones, ¿verdad? Y ojalá venga mucha gente, porque esto también tiene que ver con la sensibilidad hacia el tema, y hay mucha gente que de manera intuitiva o con una mirada humanística ya hace cosas muy potentes
con personas en situación de discapacidad y a veces estos espacios de compartir son fundamentales, ¿no? Nosotros vamos a tener un espacio para contar la normativa, también vamos a compartir algunas estrategias para esto que decía Nati, para los ajustes, pero también vamos a sensibilizarnos, ¿no? Con cuestiones mínimas que tienen que ver con la comunicación, que a veces son temas como muy tabú, de cómo le hablo, y que parecen de sentido común, pero no lo son al momento, ¿no? Así que ojalá se sume mucha gente. Ya sabemos de algunos docentes de enfermería, de algunos docentes de sociales que se van a sumar. Lo pensamos para todos los docentes del CENUR, lo hacemos presencial. Sabemos que es más difícil para la gente de Río Negro, de Artigas o de Paysandú, pero ojalá sea una de varias. Y bueno, y que sepa la gente que se suma, que si tiene alguna duda nos puede escribir el correo de la UAE, uae@unorte.edu.uy. No requiere inscripción previa, simplemente se acercan. Ese día vamos a pasar una lista para tener también algunas constancias de asistencia para el que le sirva. Pero bueno, ojalá que esté lleno ese salón y que de ese espacio se generen otros, ¿no? O sea, que sigamos atendiendo la temática, que no quede ahí. Gracias a ustedes por acompañarnos en estos minutos. Dejamos abierta la invitación entonces para el colectivo docente. Gracias Natalia y Leticia, compañeras de aquí de la UAE. Dialogando con la universidad, la sede Salto en tus oídos.